Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a un popurrí que se llama aquí en España, ¿vale? Un medley de Selena Quintanilla. Qué ganas tengo. Adoro Selena Quintanilla, de verdad. Es que la adoro, la adoro. Me he visto la serie de Netflix no sé cuantísimas veces, ¿vale? Os lo tengo que confesar. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, aquí abajo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ese botón es muy, muy, muy importante para seguir con el canal, para seguir reaccionando. La colaboración de vosotros es indispensable para seguir con este canal. Si no fuera por vosotros, este canal no tendría sentido, la verdad. Yo lo hago para y por vosotros, para que disfrutéis, para que lo paséis bien, para que, bueno, y para que lo paséis bien conmigo, de hecho, porque yo también lo paso genial con estas reacciones, ¿no? Así que nada, vamos allá y vamos con Selena Quintanilla, Medley, en el Astrodome. Por cierto, aviso a los internautas. No sé cuántas veces voy a tener que parar esta reacción porque aparte sé que la productora que lleva el tema de Selena es muy estricta en ese sentido. No sé si sabréis, tengo un cover abajo en la cajita de descripción. Os dejo todos los enlaces y la verdad es que no ha sido nada fácil mantenerlo ahí, ¿vale? Tengo un cover de la canción Como la Flor. Y entonces, claro, no sé cuántas veces voy a tener que parar esto, ¿de acuerdo? Pero tengo muchas ganas de verla y tengo muchas ganas de saber más. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Que voy a subir el volumen. Entrada triunfal en un carro de caballos, es impresionante, ¿eh? Sé, por lo que tengo entendido, que su padre le propuso que entrara en un coche de caballos, ¿vale? Este fue, por desgracia, el último concierto que hizo. No he visto todo el concierto, desafortunadamente, ¿vale? Pero sí que es energía pura lo que tiene en el escenario. Lo sé porque cuando tuve que hacer el cover de Como la Flor, era energía pura lo que transmitía esta mujer. Entonces, bueno, ese pequeño detallito, ¿no? Que el padre le propuso el entrar en carro de caballos y ahí la vemos, toda una diva, o sea, toda una diva. Se peina su flequillo. Era lo máximo, o sea, era lo máximo. Selena es un, vamos, es un torbellino de energía en el escenario, ¿no? Lo demuestra totalmente, o sea, y el interactuar así con el público ya directamente al bolsillo que se los lleva. O sea, First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. ¿habéis visto ese final lo que hace pa' my side? Es genial, ¿eh? Es que tenía una forma muy peculiar también de cantar. Sí que es cierto que bueno, ella le gustaba muchísimo cantar en inglés. De hecho, le metió mucha caña al padre, ¿no? Para poder cantar en inglés, para sacar un disco en inglés, que creo, si no estoy mal informada, desafortunadamente no salió a la luz, ¿no? Pero lo encantaba cantar en inglés porque creo también, si no me equivoco, era su lengua natal, el inglés, ¿no? Y le costó muchísimo aprender el español, ¿no? Pero Spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong. ahí ha habido un poco de tuan, ha subido ahí la ha subido ahí a la nariz, ahí ha habido un poco de tuan. Y mirar la boca, mirar
la boca. O sea, vocalizaba muchísimo a la hora de cantar también, ¿vale? Es todo completa, toda ella. Es un espectáculo total, es brutal. And I learned how to get along, and now you're back. Rock that way. Don't turn around, 'cause you're not welcome anymore. A ver, no me puedo centrar en las dos cosas. O sea, o tengo que bailar o tengo que verla y tengo que ver lo que hace, ¿vale? No me puedo centrar en las dos cosas. O sea, que es que no lo puedo evitar. O sea, quien no haya bailado con este popurrí, o sea, con el medley, con el disco medley, es que no puede ser. O sea, no me lo puedo creer. O sea, dime quién no ha bailado con esto. O sea, es impresionante. Pero es que me pongo a bailar sola. No puedo. Es que no lo puedo evitar. Qué fuerte. You gotta let down and down, now go, lock out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Sigue vocalizando muchísimo con una voz de pecho muy buena, ¿no? Casi mixta, ¿no? Casi llegando la voz a la cabeza, ¿no? Pero es que es espectacular. One who tried to hurt me with goodbye. You think I could rumble? You think I let down and down, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll Voy a parar aquí un momento, por favor. Quiero hacer una mención enorme a los bailarines, por Dios. Bailarines coristas que ella tiene. Son incansables, o sea, incansables. Son brutales también a la hora de hacer los coros y demás. Como ya os digo, ¿no? Tengo un cover de Como la Flor en el canal. Y claro, tuve que escuchar muchísimas veces la canción, ¿vale? Y la verdad es que son incansables, o sea, a la hora de hacer coros y a la hora de bailar, ¿no? Y como ya os he dicho en otras reacciones también, los coros son muy importantes en una canción para que se escuche muy homogénea la canción, ¿no? Muy muy entera la canción. Son súper importantes. De hecho, es que yo cuando voy a actuar sola no tiene nada que ver cuando voy a actuar con una orquesta, ¿vale? Con una orquesta grande. Porque cuando voy sola se escucha pues muy vacito, ¿no? La cosa, que por cierto tenéis también un directo que colgué en el canal por si queréis echarle un vistacito y por si queréis ver cómo canto. Solo eso, ¿vale? No es obligación ninguna, por si queréis. Pero bueno, o sea, mención importante, o sea, a los dos coristas que tiene y a los dos bailarines que tiene, porque no paran de bailar. O sea, no son bailarines porque están haciendo coros, pero ojo, cuidado, ¿eh? Incansables, totalmente. I've got all my life to live. I've got all my life to give. I will survive. I will survive. Es un show total verla, de verdad, o sea, es un show, o sea, no sé si centrarme en lo que estoy viendo o no sé si centrarme en lo que yo os puedo comentar de la voz. O sea, la voz, os puedo comentar siempre que tenía una voz, tiene una voz y tenía una voz muy dulce, o sea, muy característica, es una voz con mucho cuerpo, mucho color, ¿no? No tenía una voz oscura, no tenía una... Pero las voces oscuras, ojo, son muy bonitas también a la hora de ser escuchadas, ¿vale? Esto no quiere decir que porque tenga color una voz no quiere decir que sea bonita, todo lo contrario, o sea, son diferentes, ¿vale? Yo era energía pura, energía pura. ¿Habéis visto ahí cómo ha empezado? ¿Le molaba mogollón? Le molaba muchísimo el meter pequeños arreglos, ¿no? A la canción con su voz, ¿vale? Porque eso le daba más efusividad a la canción y evidentemente a ella y a todos los que están en el escenario. O sea, es muy importante que aparte de transmitir al público, que ella pueda llegar a transmitir a los que están encima del escenario, ¿de acuerdo? Won't you take me to Funky Town? Control excelente también de la respiración a la hora de hacer eso. Funky Town. Won't you take me to
¿Habéis visto al final de todo? Knock it down, knock it down. Es un control brutal de la respiración. O sea, las dinámicas con las que juega Selena es impresionantes también. O sea, hace y deshace lo que ella quiere y lo que le da la gana directamente. ¡A tomar! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ya, es impresionante, impresionante. ¡A tomar por saco, pendiente! Habéis visto, ¿no? Sigue aún jugando con esas florituras que le hace a la canción porque ella lo vive y lo siente así, ¿no? Es como que ella anima, evidentemente, anima al público, se anima a ella y anima a los músicos, ¿vale? Hay que transmitir, chicos, cantando hay que transmitir siempre, siempre, siempre os lo digo, que hay que transmitir. O sea, en un escenario se transmite o nada, no haces nada. ¿Habéis visto? O sea, los coristas que también bailan, ¿no? Que animan. ¿Habéis visto ahí ese giro que hace, ese melisma? Quiero destacar aquí también en esta canción concretamente haya bajado más la voz hacia el pecho, le sale más a pecho, ¿no? Y la verdad que bueno, o sea, juega con las dinámicas como quiere, sube, baja la voz, la mixta, o sea, son brutales esas melismas que hace, esos vibratos, quedan muy bonitos. Tenía una característica muy importante en la voz y es que hacía y deshacía lo que quería directamente. Voz de cabeza, arriba. Está llena de vibratos. Lo mejor que ha podido hacer personalmente, ¿vale? Mi opinión, lo mejor que hizo es empezar con esta canción, o sea, con esta variedad de canciones, ¿no? A ella le encantaba, ya os digo, cantar en inglés. Fall love. Qué guapa era, por favor. Qué cosa más bonita, por Dios. La voz está totalmente adornada de lo que os digo, ¿no? De melismas, de vibratos, de dinámicas, o sea, las dinámicas que usa diferentes, claro, en todas las canciones que ella canta, ¿no? En este popurrí, en este disco medley, pues son todas diferentes, evidentemente. Hay algunas que le hace más cantar con voz de pecho, voz de cabeza, voz mixta, o sea, pero es brutal las dinámicas que tiene, o sea, hace lo que quiere con la voz. Ahí he hecho un pequeño Raspy Boy. Ahí, a ver si lo podemos ver. ¿Habéis visto? Ahora entendéis por qué se llaman coristas y bailarines. O sea, porque también bailan, dejan el micrófono y se ponen a bailar también. Quiero parar aquí también un momentito para comentaros de que lo que se está escuchando, ¿vale? Es como si fuera una trompeta, pero el hermano lo hace con el teclado. O sea, el teclado tiene muchísimos sonidos que puedes sacar de un teclado, ¿no? Que no es lo mismo que un piano. Un piano es totalmente diferente, ¿vale? Pero un teclado tiene un montón de sonidos que puedes sacar. Como veis, no tiene metales, ¿vale? Así que esos sonidos tan metálicos los saca del teclado el hermano. Toma, toma.
¡Toma! Ahí también tiene una voz espectacular, con muchos vibratos en medio de las frases. Esa voz es más mixta, ¿no? Es más tirando más a cabeza. La voz de pecho la ha dejado para para otras canciones. Vocalizaba muchísimo también a la hora de cantar, o sea, ella tenía ya os digo, unas dinámicas impresionantes a la hora de cantar. Qué bonito. Seguimos con las dinámicas, ¿no? Con esas bonitas dinámicas que ella tiene, bonitas dinámicas, realmente. O sea, tiene una voz espectacular, muy brillante. O sea, es que es brutal, es brutal. Vocalizando mucho también, sacando muchísimo aire a la hora de sacar las vocales, ¿no? Alrededor de las vocales la saca con mucho aire, brutal. No se le puede llamar de otra manera que es brutal, Selena. Selena es brutal. Juega mucho con las dinámicas, juega mucho a la hora de subir y bajar la voz de pecho a la voz mixta, juega muchísimo con esos vibratos, con esos pequeños raspy boy que también ha hecho alguna vez. La verdad es que, no sé, me perdonaréis porque me han entrado unas ganas de bailar tremendas, o sea, y de hecho lo he disfrutado como una enana, las cosas como son. No, tampoco me he parado mucho a analizar, ¿no? Simplemente he estado mirando un poquito y demás. No os puedo decir nada más, o sea, Selena Quintanilla fue un ídolo brutal y la reina, ¿no? Del Tex-Mex, así que es que es la reina ha sido y será la reina del Tex-Mex. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, botón rojo que tenéis aquí al ladito, ese botón es súper importante para seguir creciendo, para seguir ofreciéndoos contenido y como no para seguir ofreciéndoos los cantantes que vosotros mismos me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Iremos poquito a poco, ya sabéis, las reacciones despedazando y mirando cada cosita que hace. En esta reacción sí que es verdad que me he venido arriba y me he puesto a bailar, ¿vale? Solo me hacía falta levantarme de la silla para bailar. Pero bueno, no lo he creído conveniente, la verdad. No lo he creído conveniente. Así que nada, nos vemos en la próxima reacción. Muchísimas gracias por estar ahí conmigo y muchísimas gracias por el apoyo recibido, ¿de acuerdo? Un besazo. ¡Mua! Os quiero muchísimo. Gracias.